Pues bienvenida, Anabel González, psiquiatra y psicoterapeuta. Es un placer recibirte en estas charlas que las han llamado ICOMEN Talks y que tratan sobre salud mental. Estas jornadas están organizadas por el Colegio de Médicos de Madrid por su 125 aniversario en colaboración con el periódico en el que yo trabajo, El Mundo. Y contigo vamos a tratar un tema muy importante, que es el del trauma y el después, un tema peliagudo. Muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar por la pregunta de ¿qué efecto tienen nuestras experiencias vitales en nuestra personalidad y en cómo nos comportamos? Bueno, nos modelan, ¿no? Nosotros nacemos con un temperamento, ¿no? Con un estilo, pero luego la vida nos va llevando hacia unos sitios o hacia otros, ¿no? Dependiendo de cómo nos acompañen en los primeros momentos y dependiendo de cómo son sobre todo las relaciones significativas de nuestra vida, pues nos vamos definiendo como personas. A veces, por ejemplo, nos definimos como padres en base a lo que nosotros vivimos en nuestra infancia o a veces intentando hacer lo contrario con nuestros hijos de lo que nosotros vivimos en nuestra infancia, pero de una manera o de otra nos están empujando en una dirección o en otra. Claro. Y en el caso de tener un pasado complicado, de haber tenido tal vez una relación complicada con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros familiares, ¿qué hacer para que no controle nuestro presente y nos deje planear nuestro futuro, para no entrar en ese bucle de lo que ha significado nuestro pasado? Podemos tener problemas tanto si nos ponemos a girar en círculos en torno a esa historia, porque a veces literalmente empezamos y terminamos por el mismo sitio, pero también si intentamos correr muy rápido para que no nos alcance, ¿no? Yo voy a tirar para adelante, no quiero que todo esto me afecte, lo dejo sin metabolizar, sin digerir, y aunque no esté pensando en ello todo el tiempo, sí que puede estar siendo un lastre importante. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión de que a lo mejor hay algo de nuestro pasado que nos está influyendo demasiado en nuestro presente? Bueno, por ejemplo, si vemos que una reacción que estamos teniendo nos parece excesiva, a veces la explicación no está en lo que está pasando ahora, sino en si esa reacción ya la hemos tenido antes en otros momentos, ¿no? Porque es posible que pero el cerebro funciona siempre asociando cosas. Cuando tenemos una situación nueva, no vamos a empezar desde cero, vamos a echar mano de lo que sabemos. Y esto lo hace el cerebro en automático, no estamos pensando, a ver, ¿esto con qué se conecta? No, es un proceso totalmente automático. En ese conectarnos, a veces nos conecta con experiencias de las que hemos aprendido y a veces nos conecta con experiencias con las que nos hemos bloqueado. Entonces es cuando puede que tengamos más boletos de bloquearnos ahora. Entonces, si yo estoy teniendo una reacción que me parece desproporcionada, pararme a pensar si me suena conocida, si esto yo lo he sentido antes alguna vez, a lo mejor me da pistas, por ejemplo. Todos podemos tener situaciones que nos hayan bloqueado y al final todos tenemos nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras inseguridades, pero ¿cuándo se entiende que es un trauma, que es algo que de verdad es traumático? Hay debates sobre esto, ¿no? Sobre si hacemos una definición muy estricta, ¿no? Yo prefiero llamarle traumas a determinados tipos de experiencia, ¿no? Que es, digamos, la definición más pequeñita, ¿no? Que pueden suponer un impacto o una amenaza para la vida, ¿no? A veces lo producen por el impacto directo y a veces por acumulación, ¿no? Son, pues, por ejemplo, el abuso emocional, a veces es hoy, mañana y pasado, ¿no? Como la tortura de la gota. Luego hay otras experiencias que son estresantes, ¿no? O que son complicadas, que igual no tienen ese calibre, pero que también nos van a influir. Por ejemplo, si nosotros estamos en una situación estresante, no demasiado de ataque o de amenaza, pero sí a lo mejor continuada, pues el cerebro en un estrés continuo se acaba viendo afectado, ¿no? Ya no procesa la información bien, esas experiencias se nos pueden quedar atascadas. Pero es que incluso puede haber experiencias positivas que nosotros no procesemos bien, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas? Pues a veces, por ejemplo, yo he visto personas que están en situaciones de maltrato de pareja, por ejemplo, porque tienen muchas carencias afectivas de la infancia, que ahí está el origen de la historia, pero, por ejemplo, la pareja con la que están, la primera vez que se conocieron, yo tenía una paciente que me decía, es que me miró, ¿no? Me miró y fue una experiencia tan impactante porque no la había visto nadie jamás. Y eso nunca volvió a pasar en 20 años de relación, el resto fue maltrato, pero por aquella vez que sintió que alguien la veía, pues había sacrificado todo, ¿no? Y seguía esperando que eso volviera a pasar y no pasaba, ¿no? A veces
hay experiencias positivas que o las necesitamos tanto o fueron tan, ¿no? En cierto modo, lo que nos pasa con las drogas a veces es esto, ¿no? Que la sensación cuando consumes una sustancia X es tan increíble que por volver a sentir eso sacrificas la vida, ¿no? A veces sacrificas muchas cosas importantes. Qué dolor, ¿verdad? Y además al identificar que algo no funciona, está claro que hay gente muy dañada que a lo mejor no llega a esa conclusión, pero que nos debería importar, ¿no? Acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, a alguien especializado en salud mental que pueda ayudarnos en estos procesos, ¿verdad? Sí, lo que pasa, bueno, pasan dos cosas yo creo que importantes. Una, que cuando esto pasa en las relaciones principales, generalmente una de las cosas que están afectadas es la capacidad de darnos cuenta de que estamos mal y de pedir ayuda en lugar de ser autodestructivos con nosotros, porque a veces no solo es que no pidamos ayuda, sino que somos casi nuestro peor enemigo, ¿no? Pero después tenemos el tema de que tenemos la salud mental como la tenemos, le estamos diciendo a la gente que pida ayuda y después la ayuda está a un año vista en una lista de espera interminable y con unas consultas muy cortas. Entonces, en cierto modo, estamos ayudando a la gente a percibir una necesidad y luego no le estamos dando una respuesta, ¿no? Esto además es complicado verle la solución, aunque se debe insistir en el asunto, ¿verdad? En que es Hombre, la importante que solución se está cuide. clara, hay que poner dinero encima de la mesa, ¿no? Y mucho. Porque antes de la pandemia yo creo que estábamos, yo creo que no me quedo corta, al 10% de lo que hubiéramos necesitado. ¿Eh? Porque yo llevo muchos años trabajando en el sistema público y trabajamos muy mal y con la sensación de que vamos a peor. Antes de la pandemia un 10%, ahora mismo estaríamos en una situación insostenible. Ya ni te cuento, ¿no? Porque partíamos de un déficit muy grande de profesionales y de tiempo, ¿no? ¿No? Algo que yo creo que a todos los servicios de salud mental le cuesta hacer entender a los directores es que nuestra tecnología es el tiempo. Entonces, a veces se invierten muchos millones de euros en un nuevo aparato que aporta un poco más que el anterior, pero que igual no tanto, pero invertir en recursos humanos es una cosa que en la administración no les entra en la cabeza, ¿no? Una persona que ha reconocido que tiene un trauma importante, ha acudido a un profesional de la salud mental, sea público o privado, porque a lo mejor no tenga disponible público. ¿Cuáles son los siguientes pasos que debería dar? ¿Qué pautas tendría que seguir esta persona para poder superar esta situación? A ver, una cosa importante es lo que decía antes de cómo me trato yo, porque yo lo que he visto en las personas que vienen de una historia de trauma muy continuado, de trauma temprano, es que ellos mismos se cuidan igual o peor que, que los que peor les han tratado. Y esto es lo que hace, uno de los factores que hace que el daño se mantenga. Por ejemplo, se insultan por dentro, se hablan fatal, se autoabandonan, ¿no? Y como ha sido así siempre, parece como que es muy natural que si estás mal te tengas que autoabandonar, por ejemplo, eso, no pedir ayuda o hacer cosas que incluso lo empeoran más, consumir sustancias, ¿no? Se va complicando la cosa mucho más allá. Entonces, pararnos a pensar que lo de cuidarnos mejor es algo que podemos empezar. No nacemos aprendidos y obviamente las personas con estas historias no les resulta fácil, pero yo creo que si empezamos poquito a poco esto se puede ir consiguiendo, ¿no? Después, otra cosa que ocurre es cuando el trauma tiene este componente amenazante, es que el cerebro se configura para detectar peligros. Nos quiere ayudar poniéndose a explorar y en alerta constante. Y nosotros necesitamos fijarnos en los contextos de seguridad. Y esto tiene que ver, aunque a la persona le parezca imposible, con las relaciones con los demás, ¿no? Porque si has vivido situaciones relacionales traumáticas, lo de confiar en los demás también te va a costar un mundo. Entonces, si entendemos esto, somos capaces, con cuidadito, con paciencia y demás, de ir un poco contra corriente, contra el impulso de a dónde nos lleva el cuerpo, porque el cuerpo nos lleva a volver al trauma. Yo tengo que reprogramar mi cerebro y enseñarle a ir para el otro lado. Esto, bueno, pues tiene también su complejidad, ¿no? Y sobre todo el otro lado es atreverme a conectar con la gente, ¿no? Por ejemplo, personas que han tenido un problema con alguien del otro sexo borran del mapa a todos los del otro sexo, que no le han hecho nada, que no tienen la culpa, ¿no? Y entonces tienes un problema con la mitad de la población mundial. Y cambiar esto pues requiere pues darnos cuenta de que es un automático, ¿no? Es un automático de protección del cerebro,
pero que quizás ahora lo que nos está es aislando, ¿no? O hacernos vivir en una tensión innecesaria y que no nos protege en estos momentos, solo nos bloquea. Además de vivir continuas paradojas, ¿verdad? Te está atrapando el pasado. ¿Cómo los profesionales conseguís derribar ese muro y acceder a esa persona para poder ayudarla? Pues, por ejemplo, las personas que trabajan con chicos en el sistema de protección, chavales que han vivido situaciones traumáticas importantes, se encuentran con que la administración les pide unas respuestas en unos tiempos que son inviables, porque son chiquillos que vienen totalmente cerrados, totalmente defendidos, con toda la razón y que están muchas veces todavía en medio de una situación muy complicada. Entonces, hasta que adquieren confianza con un profesional, pues tiene obligatoriamente que pasar un tiempo y por mucho que lo quieras forzar, haces al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues el tiempo y la comprensión yo creo que son las primeras herramientas. Es especialista en una terapia llamada EMDR, ¿no? ¿En Sí, qué consiste y cuáles crees que son sus ventajas con respecto a otro tipo de terapias? pues MDR es un tipo de terapia de trauma. Una cosa que se ha visto en muchos estudios es que cuando la persona vive una experiencia traumática hay que usar métodos específicos. No es la única que hay, pero no es lo mismo usar una terapia general o usar medicación que usar un tratamiento dirigido al problema concreto, ¿no? Entonces, MDR es un tipo de terapia de trauma, una de las que bueno, tienen más investigación detrás, junto con las de tipo más cognitivo-conductual, y es bueno, un poco atípica, de ahí lo de psiquiatra me vino un poco por ahí, porque utiliza un ingrediente un poco, poco común en la psicoterapia, que es usar los movimientos oculares para desbloquear el recuerdo, ¿no? Entonces lo que se hace es buscar cuáles son las experiencias más importantes para la persona, que la persona piense en imágenes de ese recuerdo, en sensaciones, en creencias sobre sí mismo, y se van a usar los movimientos oculares para ir desbloqueando el recuerdo, que se va conectando con otras cosas y va perdiendo fuerza, ¿no? Lo que ocurre después de una sesión de MDR, a veces un recuerdo necesita unas cuantas, pero a veces en una sola sesión un recuerdo que nos resulta muy perturbador, pues se queda con perturbación cero y yo lo puedo mirar sintiéndome bien conmigo mismo y sin que a nivel corporal ya me produzca ningún tipo de reacción, ¿no? Claro, porque al final a todos nos cuesta regular nuestras emociones, ¿verdad? No parece, mira, que convivimos con ellas a diario, pero no sabemos muy bien si permitir que nos dominen o convertirnos casi en robots. El equilibrio nos es muy difícil a todos. ¿Qué Bueno, pautas darías? está en el punto medio. O sea, el equilibrio se llama equilibrio precisamente porque ¿no? Y los problemas con las emociones no es sentirlas, ni que un día no tengamos pues, ganas de llorar o nos cojamos un cabreo del 15. Esto es sanísimo, ¿no? El problema viene de que yo las controle todo el tiempo, ¿no? Que las intente eliminar o que las deje ir por libre y nunca haga nada con ellas o espere que sean los demás los que me las regulen a mí, ¿no? Bueno, en casi todos, ¿verdad? Y las emociones, además, hay veces es tristeza, puede ser ira, pero también es alegría. O sea que, evidentemente, las emociones son humanas y tenemos que saber encontrarle el punto medio para convivir con otros. He estado viendo los títulos de tus libros y me parecen de lo más lógico sus títulos. Lo bueno de tener un mal día, no soy yo, por dónde se sale. Es un pensamiento todos estos que podemos tener cualquiera. Lo pasamos peor de lo que queremos reconocer porque luego está esa cosa de parecer fuertes ante los demás. La cuestión no es tanto si nos hace sentir cosas, que espero que nos siga haciendo sentir cosas la vida, sino malo, ¿no? Sino si nos queda mucha resaca, si nos pasa factura, ¿no? Si se nos indigestan a veces las emociones, si tenemos alguna que nos cae antipática, esto suele ser muy mal negocio, ¿no? O sea, nos tenemos que llevar bien con todas las emociones y con las desagradables más porque nos lo ponen un poquito más difícil, pero si yo no me permito, por ejemplo, enfadarme, voy a acabar teniendo problemas emocionales. Si para mí estar triste es el fin del mundo, pues lo mismo, voy a empezar a contener y el día que me desborde, pues igual me agarro una depresión estupenda, que como no llevo bien estar triste, pues la voy a llevar fatal y se me va a complicar más, ¿no? Pero también tengo que ser capaz de sentir las emociones positivas, que hay gente que no se las permite, ¿no? Tengo que estar haciendo siempre o lo que los demás esperan o tengo que estar haciendo siempre lo que debo hacer y esto de dedicarme tiempo para mí o estar yo bien, esto no lo contemplo. Tenemos que llevarnos bien con todo el abanico de emociones y si alguna nos cae mal hay que cogerle cariño, porque si no, esa nos va a incordiar. Abel, para terminar nuestra charla, ¿qué te gustaría añadir? ¿Qué temas nos hemos dejado en el tintero
que te parece importante. Bueno, yo creo que con la salud mental, decía, no me acuerdo, no puedo citar la fuente, pero decían que uno de los factores protectores, ya no solo de salud mental, de salud física, era la amistad y las relaciones. ¿No? Y a la inversa, yo creo que la soledad es uno de los principales factores de riesgo en salud mental. ¿No? Entonces, si conseguimos hacer redes a todos los niveles, ¿no? Pues a lo mejor a nivel gubernamental o a nivel social, sí que es importante crear los espacios donde pueda haber encuentros y donde pueda haber conexión. Y si a nivel individual, pues conseguimos tener redes de conexiones, aunque eso no parezca que directamente tiene una influencia, la tiene y muy grande, ¿no? Entonces, una invitación a conectarnos. Qué importante invitación. Y además que conectemos muchas veces piel con piel, que creemos a través de las pantallas que conectamos con mucha gente y a veces no estamos tan acompañados. Cierto. Pues Anabel, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Un gusto, Virginia.